Todo tiempo. Ya, Ahí está partimos grabando, nomás. perfecto. Listo, empezó la grabación. Dale nomás, Carlitos. Ahí estábamos No, hablando. abra usted como haga un programa, aparte usted nomás. Preséntenos y de ahí dialogamos. Ya, ok. Muy buenas tardes, queridos amigos. Saludos desde la Patagonia, Antofagasta y a la quinta región, uniendo a Chile a través de un proceso intelectual, diríamos, de análisis reflexivo, estratégico. Y damos la bienvenida al almirante Rodolfo Codina Díaz, quien fue ese comandante en jefe de la Armada, jefe mío también en su tiempo, tanto en la Escuela Naval como Buque Escuela Esmeralda, así que no, me conoce Potrillo. Y también Carlos Cantero, con quien tengo el agrado de haber interactuado con él cuando estaba senador Horvath en el Congreso, y él también era senador en esos tiempos donde veíamos unos sistemas de información geográfico muy avanzados, unos software de simulación. Así que bienvenido, Carlos, bienvenido, almirante Codina, así que la palabra de usted y vamos avanzando en este tema. Bueno, muchas gracias. Un placer que podamos abrir estos espacios de conversación y reflexión, porque las ideas son como los virus. Las ideas se contagian. Y de repente lo que ha pasado en Chile en el último tiempo es que mediocres, miserables, ignorantes, gente del mundo de la farándula ha monopolizado las comunicaciones. Y entonces, hoy día escuchaba con tanto interés yo al padre de ese sargento de carabineros asesinado que le decía a la prensa: ustedes tienen gran responsabilidad en esto, porque ustedes ponen la atención en los 10.000 violentistas que tiene este país y en los 19 millones no le ponen ni la más mínima atención. Entonces, me parece por eso muy bueno ocupar todos los espacios para transmitir ideas, opiniones, pensamientos, reflexiones, y ese es el sentido que me motiva a estar acá. Así que un gusto de estar con un personaje como Rodolfo Codina y con un gran amigo como tú, Jorge. Bueno, para mí, Jorge, también es un agrado estar aquí con don Carlos Cantero, senador, a quien conocí también en su época cuando era comandante en jefe y él estaba en el Senado. Y justamente lo mismo que él manifiesta, ¿ah? De dar ideas y cambiar la forma de ver este país que nos ha llevado, yo creo, cada día más a la debacle, justamente por mucha influencia de los medios, la mala prensa, que ha incentivado la violencia en muchos casos. Y claro, ahora que ha muerto ya no solo un carabinero, sino ya van dos en las últimas semanas, uno en accidente, obviamente, pero cumpliendo con su deber en un carro Mowat, y el otro asesinado con un golpe de fierro en la cabeza. Todo el mundo rasga vestidura, los carabineros, pero cuando había que insultarlos y había digamos, tratar de cambiar toda su reglamentación, en fin, nadie los defendía. Yo creo que sería bueno, y los invito a que partamos de una reflexión general para ir bajando a lo particular. Y para motivar la reflexión y la conversación, a mí lo que me preocupa, a propósito de lo que ya hemos empezado a enunciar como idea, a mí lo que me preocupa es que Chile, más que estar en torno a un proyecto político, a un programa político o a ideas concretas, Chile está detrás de motivaciones ideológicas. Llevamos demasiado tiempo detrás de aspectos ideológicos, tratando de llevar agua al molino. Hoy día le tocó un papel a jóvenes que poco han tenido que ver en realidad con la construcción de Chile y quieren cambiarlo todo, pero quieren cambiarlo todo sin que nadie sepa realmente hacia dónde quieren ir, motivados por grandes ideas o marcos teóricos ideológicos, que en realidad todos pensaron que venía una profunda revolución, y la verdad que después del plebiscito fue muy categórico el rechazo, fue muy categórico el cambio de prioridades, fue muy evidente que el modelo tiene una valoración y lo que la gente lo que reclama es: hagámoslo más solidario, hagámoslo más igualitario, hagámoslo más interactivo, donde todos tengan los beneficios del progreso y desarrollo. Entonces, concepto:
Chile está avanzando no en función de un plan político, sino de un plan ideológico, y eso me parece muy, muy negativo, porque afecta y derrama sobre toda la institucionalidad. Primera idea que quisiera lanzar. Sí, mira, y en ese punto, yendo a lo concreto, en la parte que Chile camina en un plano ideológico más que de otro término, últimamente ha salido mucho ya en la prensa y cuestionamientos han habido por la solicitud que hizo el subsecretario de las Fuerzas Armadas a las instituciones de los planes y programas de estudio de la bibliografía utilizada, de los profesores, del currículum de los profesores, en fin. Y eso, indudablemente, para mi gusto, tiene un fin ideológico, ¿ah? En el fondo es meterle mano a la educación militar. Este es un modelo ya, es un cuento conocido, como lo hizo Venezuela, como lo hizo Cuba, porque indudablemente el Partido Comunista sigue esos caminos, ¿ah? Y esta persona es miembro del Partido Comunista. Afortunadamente, yo creo que la ley orgánica de las Fuerzas Armadas nos protege a las Fuerzas Armadas en ese sentido, porque esa ley, en su título 3, en el párrafo segundo, en el artículo 18, dice que la formación y perfeccionamiento personal de planta de las Fuerzas Armadas será impartida por las respectivas instituciones de acuerdo a los propios planes y programas de estudio. Y ahí también, por otro lado, me tocó a mí el debate cuando estaba a debatir los aspectos que yo encontraba que podrían afectar a la defensa en la propuesta, de la fracasada propuesta de la Constitución y rechazada ampliamente por la ciudadanía chilena. Critiqué varios párrafos y había uno que me llamó la atención, que tiene que ver con esto, porque en el artículo 299 de ese proyecto, en el inciso 5, se decía que el ingreso y la formación en las Fuerzas Armadas será gratuito y no discriminatorio en el modo que establezca la ley. En ninguna parte salía que es a través de las escuelas matrices. Entonces, como era en el modo que establezca la ley, el día de mañana, si que hubiera sido aprobado este proyecto, este mal proyecto, una ley podría haber dicho que podrían entrar desde la Universidad X, que está padrinada por el partido político X. ¿Ah? Entonces, adoctrinar ideológicamente a los miembros de las Fuerzas Armadas. Entonces, yo creo que ese es el camino que se está tratando de seguir. ¿Tú cómo ves este tema, Jorge? ¿Cuál es tu aproximación? No se te escucha, tu audio está con problemas. Ya, que estaban justo cortando el pasto afuera, así que había un sonido de fondo. A mí lo que me preocupa es una ficción, un escenario pasado, porque está el escenario futuro, el escenario pasado, que si hoy día estamos haciendo esto tras un fracaso de la constituyente, y imagínense lo que hubiera ocurrido con a ser aprobado, o sea, qué es lo que hubiera quedado y cómo se hubieran empoderado y no tener ninguna atribución porque todo tenía que ir por los pueblos originarios, quiera lo o no, porque en el fondo tenía unas atribuciones bastante espantosas, inquisidores de dar visto bueno. Ahora, a mí lo que me... Eh, son tan tontos, porque por último van lo sutil las cosas, pero ahí, si bien tiene objetivo, pero no tiene estrategia. O sea, para mí la estrategia estaba todo fundamentada a través de la prueba. O sea, estaba todo ya planeado, ya pasa la prueba, vamos con esto. Y no ocurrió, y hoy día están totalmente desarticulados, ¿ya? Y es evidente esta intervención porque la Armada, los militares, en fin, hasta carabineros, todo tiene toda organización. Tú como sociólogo lo sabes muy bien, un almirante también por experiencia, la cultura organizacional es el blending, es lo que une ya la cultura común, las creencias, uh, hasta el mismo Prat en ese término nos queda imbuidos, es decir, dar la vida, ¿no es cierto?, por nuestra patria, y que no te permite cuestionar, sino tienes que ir, tienes un norte. Cuando te desestructuran todo eso, cuando unifican y separan la formación de los oficiales, de la ingeniería misma, del personal, que ambos son muy importantes, pero tienen propósitos y fines distintos. Uno es al liderazgo y va formando justamente hacia el mando medio, el alto mando, en fin, ver la parte estratégica. Se requiere justamente una disciplina estricta que no cuestione. Hay momentos de cuestionar que son los briefings o reuniones, en fin, pero el momento mismo donde las papas queman, tú no puedes cuestionar.
A ver, comandante, yo no estoy de acuerdo, y parte de un sindicato, no puedes tener sindicato, no puedes tener, por eso mismo, en ese riesgo, en esa inhibición también de voluntad, en esa subordinación, también implica una entrega, tu voluntad, tu conciencia a un sistema que muchas veces te inhabilita para, como estás tanto tiempo, 20 o 30 años, te es muy difícil buscar trabajo posteriormente para seguir, y por eso es las razones también del por qué está el tema, eh, el tema de jubilación anticipada, en fin, con respecto a la vía civil. Pero para mí es un... Antes de irnos, Jorge, de ese tema, antes de irnos a ese otro tema, me gustaría a mí tomar el punto porque lo que dice Rodolfo Codina, nuestro querido amigo y almirante de la Marina, tiene mucho fundamento. Tiene mucho fundamento en el sentido de que efectivamente la bajada práctica de la idea general que yo he planteado de que el gobierno se mueve en un plano ideológico y no de un proyecto político concreto, compartido, y además es dicotómico, porque mientras sus ministros y subsecretarios están operando en un sentido, el presidente anda como blanca paloma, inocente, hablando de que cómo no construimos entre todos la unidad, pero por Dios, es un diálogo pareciera ser de sordo. Esa es la primera cuestión. Hay un plana, hay una bajada, el subsecretario está actuando claramente desde una perspectiva ideológica en un momento que me parece absolutamente impropio, inadecuado, porque además está tratando de torcer, por lo menos eso es lo que se puede presumir, las normas que rigen estos temas que ya el almirante lo mencionó. Y respecto del segundo tema, que es todo el paquete de ideas primero que planteaste tú, Jorge, digamos que el gobierno, en el mismo enfoque ideológico al que hemos hecho referencia, lo que está haciendo no es ni más ni menos que aplicar el modelo gramsciano, que ya lo han declarado varias veces ellos que lo están aplicando. Modelo gramsciano que significa romper las instituciones, generar descrédito sobre la autoridad, poner en cuestión toda la institución y toda la institucionalidad. Y ahí cae lo religioso, lo económico, lo político. Bueno, y por eso que tenemos el caos que tenemos en este minuto. Yo quisiera abrir una segunda línea de reflexión en torno a esto, porque esto tiene no solo en las instituciones de las Fuerzas Armadas, esto está pasando en la educación, esto está pasando en la salud, esto está pasando en la economía. O sea, hay demasiado ideologismo y no se responde a las prioridades. Las prioridades de la gente son muy claras. La gente quiere seguridad, la gente quiere empleo, la gente quiere vivir tranquila, la gente quiere ver un país que progrese. Y yo no veo que el gobierno esté enfocado en esas líneas. Y un último comentario antes de ofrecer una reflexión a usted. No, yo no veo el espíritu colaborativo realmente. Lo voy a dejar planteado nomás porque lo voy a tomar en la tercera ronda, que sería, yo observo claramente una brecha generacional muy profunda entre este grupo que está gobernando y la gran mayoría del país. Pero lo voy a dejar como tercera idea. Vámonos con la segunda, que es cómo se está realmente dando la relacionalidad al interior de nuestras instituciones en el país. Cualquiera de los dos. Bueno, La palabra, mírate. ya. Bueno, yo creo que se está dando a tropezones con lo que estamos comentando, porque como no hay, digamos, ideas de un lado dentro del mismo gobierno y ideas de otro lado dentro del mismo gobierno, porque conviven dos coaliciones, que es difícil que conversen, entonces tampoco se sabe muy bien cuál es el camino, cuál es digamos, hacia dónde se va. Entonces, toda esta conversación que tú dices, Carlos, de cómo están conversando las instituciones, es complejo, muy complicado, ¿no? Todo tipo de instituciones. Entonces, uno está en ascuas, esperando qué va a pasar. El país vive en una suerte de incertidumbre, eso hace también que la inversión baje. Los fondos que se esperaban llegar a Chile de empresas transnacionales, seguramente en minería y en muchas otras cosas,
están a la espera, los mismos inversionistas chilenos también, y eso indudablemente que nos afecta, además con esta tremenda inflación que tenemos, que en parte es culpa nuestra como país y parte también mundial, porque en Estados Unidos también hay una alta inflación y el precio de los combustibles no se lo podemos achacar solo a Chile, sino que también a la guerra que está viviendo Europa entre Rusia y Ucrania. Así que estamos en un mal momento y además le sumamos un mal momento mundial. Entonces es doblemente preocupante. Y quizás que, Jorge, quizás a este cuadro se le agrega un tercer elemento, que es que hace mucho rato estamos con tropezones en materia de ética. O sea, lo hemos visto, prácticamente no hay lugar donde no tengamos algún problema ético. Entonces, hay un conjunto de síntomas que marcan un derrotero de un diagnóstico que no es muy bueno. La enfermedad parece que se está agudizando. ¿Cuál es tu reflexión? Bueno, como decía el almirante, hoy día estamos en ascuas. En ascuas estamos en un ambiente que yo te comentaba, el fin de semana te mandé una grabación de que, oye, es que ando angustiado, no sé hacia dónde dispara la micro, no veo el liderazgo de ninguno. Terminado, ¿no es cierto?, el rechazo, salen corriendo como niñitas, ¿no es cierto?, frente a su mamá a ir a negociar, ya los partidos de derecha, siendo que ganó el centro, centro derecha, centro izquierda, pero son minoría en ese comité, tomando las decisiones por nosotros, por un lado, ¿ya? Y por otro lado, ¿no es cierto?, la institucionalidad que está todo desordenado, haciendo cada cual hace lo que quiere, un embajador hace lo que quiere, un ministra da otro comentario, no hay liderazgo, no hay sanción, no hay carácter. Y si a eso le agrega justamente la falta de ética, donde se da vuelta el presidente Boric, que tengo que decirlo acá porque estamos tratando de hablar decentemente para no decir otra cosa y no caer bajo, obviamente aquí todo es válido. O sea, vemos una diputada Carol Cariola que se da vuelta, dice, niega rotundamente lo que el día anterior dice. Vemos una vocera de gobierno la misma cosa, negando lo que dijo el día anterior y el anterior y hace 2 años. O sea, vemos realmente la carencia de valores, y si la presidencia de la República se da vuelta cada rato, pierde el control, se enoja con los periodistas, se enoja con cualquiera que lo interpele, no tiene la calidad de estadista, obviamente para abajo está todo desfasado, o sea, no hay ni un ejemplo, no hay ni una característica. Yo quisiera Jorge, quisiera tomarme de ese punto, por favor, porque a mí me parece muy difícil que una persona, por ejemplo, Rodolfo Codina, a los 16, 17 años entra a la escuela naval, se le forma en un esquema de respeto, de disciplina, de orden, de códigos éticos. Y resulta que después tiene que dialogar con un grupo de jóvenes que dirigen el país que no sabemos cuál es su ética, no tenemos claridad de... Entonces, vuelvo al tema que quería plantear como tercera idea. Hay una brecha generacional que tiene que ver con las dimensiones del orden, del respeto, de la ética, que es muy evidente. ¿Cómo lo vive Rodolfo Codina esta situación que acabo de describir? ¿Le hace sentido? ¿Le parece que no es tan grave? ¿Se puede superar? ¿Cómo se enfrenta a una situación como esta? Sí, mira, lo de la brecha generacional indudablemente hay una brecha grande y lo vemos en esta juventud que está en el gobierno, ¿no? Pero a ese tipo de gente, que yo creo que no son todos los jóvenes, además se le suma una parte de soberbia, ¿no?, dentro de esta brecha. Está bien que hayan brechas generacionales porque el mundo va cambiando, pero de repente hay jóvenes que creen que ellos se lo saben todo y ningunean a los mayores y a gente con mucho más experiencia. Entonces eso indudablemente a uno le molesta, porque le falta mucho que aprender y la soberbia en esto no contribuye a nada. Ahora, la brecha generacional yo creo que se ha acrecentado con el tiempo. Antiguamente uno se podía relacionar con gente más 20 años, menos 20 años. Yo creo que ahora los jóvenes con diferencia de 10 años ya no se entienden entre ellos. Y eso es por la rapidez que cambia el mundo, la tecnología. Bueno, hay muchos factores. Pero sí me preocupa
esta soberbia dentro de esta brecha, porque está bien que puedan pensar distinto, pero no ellos decir que lo que ellos piensan es lo que vale y el resto no vale nada. A mí, en esta misma lógica, Jorge, me gustaría preguntarte, el 21 de mayo y el 18 de septiembre, 19 de septiembre, perdón, hubo dos eventos que a mí me llamaron la atención y que en septiembre se agudizaron. Y que a mí me hizo mucho clic. Cuando en la elipse se estaba desarrollando, yo veía a la gente con el fervor que aplaudía, con el fervor que aclamaba. Y ahí se me hizo muy evidente lo que hoy día el padre de ese carabinero asesinado reclamaba. Hay una inmensa mayoría de gente de orden, de gente de valor, de gente de respeto. Entonces, después vi a la Escuela Naval desfilando en su llegada a Valparaíso. Y me llamó tanto la atención ver gente de los cerros, gente, pobladores sencillos, humildes, trabajadores, pero cómo vitoreaban a sus marinos. Ahí hay algo que me gustaría que tú reflexionaras, si es que te dice algo, si es que te surge algún concepto categórico, alguna categoría de pensamiento. ¿Qué hay ahí? Mira, yo quisiera tomarme eso, Carlos, para comentar algo, porque dentro de la persona que está involucrada en estas preguntas que hay sobre la educación en las Fuerzas Armadas, hay un señor Eric Layana, que es militante de Revolución Democrática y que es la persona que está llamada al ministerio por el subsecretario a cargo de la División de Asuntos Institucionales. Y como ellos muchas veces escribieron tanta cosa en Twitter, en varios, digamos, papeles que quedan, uno de ellos decía que él fue además jefe de gabinete del diputado Brito. Entonces, el diputado Brito estuvo en la Comisión de Defensa, no sé si está todavía, entonces tenía temas de defensa. Y uno de los escritos que él tiene dice que ellos lo que quieren, uno de los objetivos es crear las Fuerzas Armadas al servicio del pueblo. Entonces yo cuando leía eso me preguntaba, cuando lo leí, lo que lo escribió él, y las Fuerzas Armadas no están siempre han estado al servicio del pueblo y es por eso que el pueblo las reconoce y las aplaude, como tú dices, siempre han estado al servicio del pueblo. ¿No? Las Fuerzas Armadas están para defender a la patria, defender a sus habitantes, hasta rendir la vida si fuese necesario. Entonces ahí está el punto ideológico, al servicio del pueblo. ¿De qué pueblo? ¿Del Partido Comunista? ¿De qué pueblo? ¿No? Eso es lo que es. ¿Te fijas? Ese era un poco claro, esa era un poco la idea, porque nosotros hemos escuchado, en Venezuela se habla mucho del pueblo, pero resulta que el pueblo de Venezuela escapa como despavorido por toda América Latina, ¿cierto? De esa maravillosa experiencia que ellos proclaman a los cuatro vientos, que es un desastre, francamente es una situación vergonzante, vergonzosa, escandalosa. No sé, ¿tienes tú algún concepto que aportes a esto, Jorge? Bueno, sería muy subjetivo, porque tú sabes que yo nací en cuna naval, o sea, eh, la formación del hogar, la disciplina, una visión muy espiritual de mi papá, mi mamá me marcan, ¿ya? Pero los valores que te entrega la escuela naval, ¿ya? Uno se inscribe voluntariamente, tienen que ser los 14 años, y imagino que Almirante ingresó a los 13 años, porque se 14. entraba con primer medio, 14, se entraba con los 14 años, o sea, y los valores cuando te penetran es muy difícil de eso quitarlo. La verdad, ¿no es cierto? El amor a la patria, la integridad, el trabajo en equipo, la lealtad, son cosas muy trascendentes, más que el oportunismo. Y la sanción social del equipo y también el convivir en espacios muy cerrados. Entonces tú podías estar tal como uno de los primeros pasos de esa prueba, navegar 6 meses, digamos, 6, 7 meses, el buque fue la Esmeralda, ya en espacios cerrados y convivir y te acostumbras, tienes tu pequeño, ni siquiera camarote, sino camas, son literas de 3 y un espacio, como te acostumbras a vivir y es una dinámica muy especial. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la población? Yo creo que ajeno a lo del 73, que hay múltiples visiones, pero tenemos claro de dos presidentes, Frei y presidente Elwin, que también claramente lo expresaron. El país estaba en un caos y no fue iniciativa ni de las Fuerzas Armadas ni nada, ni siquiera intervenir, sino lo llamaron porque se había pasado a llevar toda la constitución y de allí también se aprovechó justamente
el descrédito, porque el Partido Comunista perdió a nivel mundial, perdió una presa muy importante y se ha dedicado justamente, a pesar que ya no existe en el servicio activo, gente de 70, yo ingresé el 77 ya y me retiré el 90, ya, pero, pero no existe gente, pero igual el odio lo sigue mintiendo, fomentando, igual que a Carabineros, porque ese odio es un capital para destrozar. Saben que es un baluarte que las Fuerzas Armadas siempre van a estar allí, no solo en caso de guerra, en terremoto, lo tomo ahí, en cosas. Jorge, lo tomo ahí, déjalo ahí porque ese es el punto que tú acabas de tocar, el que yo quisiera que ahora le metamos el diente. ¿En qué sentido? En el sentido de la primera idea que yo expresé, las ideas, las reflexiones, los conceptos se contagian, se viralizan. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que la gente de bien, la gente con principios, la gente con valores, la gente con formación ética, está guardando mucho silencio. Y por eso que el reto del padre de este carabinero asesinado a la prensa, a la televisión, tiene plena justificación. Porque le está diciendo a una porción mínima usted le da todo el espacio de televisión y a la inmensa mayoría no les da espacio. Pero como hoy día hay una revolución tecnológica, no necesitamos espacio de televisión, porque nosotros podemos hacer este programa de televisión solo. Entonces, la pregunta que yo me hago es, si no tenemos que asumir lo que acabas de decir, pues Jorge, que hemos estado mucho tiempo en círculos cerrados, hemos estado mucho tiempo en círculos que yo le llamo endogámicos, o sea, hacia adentro. Y llegó el momento en que esos principios y esos valores hoy son más necesarios que nunca en la historia de Chile. Hoy, como nunca antes, se requiere orden, como nunca antes se requiere respeto. La gente lo está clamando en las calles, la gente lo está diciendo en todos los espacios de televisión. Entonces la pregunta que me hago es, si no debiéramos, querido Rodolfo, intentar contagiar, ganar más espacios. Yo miro, por ejemplo, los círculos de marinos, carabineros. Estuve conversando con el almirante Beas, que dirige la multigremial. Me decía, nosotros tenemos más o menos 500.000 personas que son las que se mueven. Bueno, con 500.000 personas uno puede cambiar la cultura de un país, pero eso requiere una acción de presencia pública mucho más decidida. Y por eso que a mí me ha llamado la atención cómo el almirante, nuestro querido amigo Rodolfo, ha tenido presencia pública en el último tiempo bien notoria. Y yo creo que ese es el camino. El camino es empezar a hablar, empezar a marcar puntos. Si uno no marca los límites, cualquiera corre los límites. Me gustaría una reflexión sobre ese tema. Sí, así es, Carlos, totalmente de acuerdo. Yo creo que ya uno tiene que empezar a participar más y motivar a esa gente que está muchas veces silenciosa y que piensa, igual que uno, en el orden, en vivir en un país tranquilo, en un país honesto, en un país donde las cosas se cumplan bien, en fin. Y esa gente existe. Y el mejor reflejo de eso es el 62% que votó rechazo a este mala proyecto de constitución y que las encuestas nunca se lo pensaron, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo. Y hay ir metiendo en la cabeza varios temas. Por ejemplo, ayer, a propósito de la muerte del carabinero, veía cómo se escandalizaba el diputado, uno de los diputados de este gobierno que participa mucho en televisión, porque algunos diputados de la oposición estaban hablando de que no correspondía que hubiera este uso proporcional de parte de la policía hacia los delincuentes, porque el uso proporcional de la fuerza deja en empate al delincuente con la policía, y eso no puede ser. Entonces, eso se le metió en la cabeza esto viene del gobierno de Piñera, no es de este gobierno. De Piñera, con el estallido, ahí hubo, para mi gusto, temor del uso de la fuerza policial, tal vez un poquito no quiero calificarlo de cobardía, pero falta de liderazgo, y ahí se hicieron unos protocolos, unas reglas de uso de la fuerza para las Fuerzas Armadas que le amarran las manos. Entonces, nada funciona en el mundo, no hay ninguna policía que funcione con el uso proporcional. Si el proporcional está bien para un civil,
que lo van a asaltar a su casa y que se defiende proporcionalmente de acuerdo a lo que tiene el arma que tiene el asaltante. Pero la policía tiene que mantener el orden, y para mantener el orden, obviamente tiene que tener más poder que el delincuente. No puede estar a la altura, a la par que el delincuente, si no estamos muy mal. Entonces, esas son cosas que este carabinero que mataron antes, que tampoco disparó, no pudo disparar, o disparó una vez nomás, uno que lo mataron en una peluquería, que era hijo de un suboficial de Infante Marina, fue lo Así mismo, es. ¿no? Fue lo mismo, porque están con las manos agarradas de sus protocolos. En Estados Unidos, en Europa, una persona insulta a un policía. En España, por ejemplo, yo he visto cómo actúa la policía, siendo gente de origen latino, para no compararnos con anglosajones, actúan duramente. En Barcelona yo he visto actuaciones de la policía, en Madrid, en fin. Y aquí estamos todos con las manos amarradas. Y los carabineros, obviamente que si están con ese sistema, no tienen ningún interés de mantener el orden público, si después van a terminar presos ellos, ¿no? Entonces estamos en un mundo al revés. Existe el delito y en vez de que existe el delincuente, es viva el delincuente. Hay mucho de esto, yo le llamo normosis, en realidad es un concepto técnico de la sociología, normalizar lo anormal. Normosis es normalizar lo que es anormal. Y yo veo mucha normosis en la sociedad contemporánea. Este evento, este concepto de equiparidad en la fuerza, que no tiene referente, porque en Estados Unidos alguien agrega a un policía, el policía tiene perfecto derecho a defenderse con lo que tenga. Y nadie lo va a procesar por eso. Ahora, aquí en Chile se habla mucho de que se quiere cambiar la institucionalidad. Es una cuestión ideológica también. Hay un pensamiento ideológico. A mí me gustaría que toda esta manga de jóvenes que anda hablando de que hay que cambiar la institucionalidad, primero los miserables digan claramente que la violencia es violencia, venga de la derecha, del centro, de la izquierda, de arriba, de abajo, pero ellos ven violencia solo en un sector y no ven violencia en el otro sector. Entonces esa hipocresía, esa mediocridad, esa cobardía intelectual, a mí por lo menos me enerva. No sé, me gustaría, Jorge, una reflexión tuya en esa línea. ¿Tienes algo que aportar? Pero por supuesto, pues sí, el fenómeno científico que se llama sesgo de confirmación, o no sé si es confirmación del sesgo. Hay un término, digamos, que las personas cuando tienen una convicción tan profunda en algo, ya que viene en su propio medio, en el colectivo, y pasa a ser parte de su propia identidad y su voluntad, todo aquello que no coincida con eso pasa a ser enemigo al tiro, o sea, no son conscientes de esa reacción. Entonces, para ellos, para los merlucianos, el conflicto es parte de su herramienta, la agresión es parte de su herramienta, la primera línea y la delincuencia es parte de su primera línea, o sea, son elementos estratégicos del desorden. Ellos es tan demoníaco esta cuestión que su forma de actuar es en el caos, cuando hablamos del caos total, del desorden total, es su forma donde ellos activan sus feromonas, activan todo su ser y lo disfrutan. Mira, ¿sí? Lo disfrutan más encima, si esto es lo más terrible, lo disfrutan, tal como nosotros disfrutamos la paz, la tranquilidad, el diálogo, el poder ser escuchado, el poder crear ideas y relaciones, ellos destrozan y disfrutan, es algo enfermizo. Yo creo que hay harto análisis psicológico, psiquiátrico, de qué es lo que se conforma y cuáles son las raíces de esas personas, qué les pasó en su hogar, qué les pasó, por qué son tan... Es cosa analizarnos también a Boric, que a mí me gusta mucho escuchar a doctora Cordero, que, oye, es muy asertiva cuando hace el análisis psicológico o psiquiátrico de determinadas personas. La carencia de algo ya se vislumbra posteriormente cuando tú tienes acceso al poder, y el poder no es solo el poder formal, sino el poder de influenciar y comprar voluntades en sí. Y el tema del odio es una herramienta fundamental, ya que los desafíos nuestros, no me voy a poner así angelicales, volver al amor, no. La única manera de contener el odio es la fuerza de la ley, las fuerzas institucionales, es un liderazgo fuerte. Necesitamos un liderazgo fuerte, con carácter, ya. Mira lo que te voy a decir, incluso hasta tipo Bukele, pero autorizado por un mismo Congreso mayoritario. O sea, los derechos humanos
también que se prostituyó, se manoseó y se sigue manoseando, teniendo gente en la cárcel que ni siquiera se comprobó su participación en ciertos hechos, ¿ya? Pero se usa, sí, para mantener activo y libremente la hoguera de estos revolucionarios. Entonces, lo que Chile necesita justamente es una autoridad fuerte, plenamente apoyado institucionalmente por un Congreso mayoritario para tomar las decisiones que deban ser tomadas y dejar de escuchar también oye, que los derechos humanos nace todo, la ONU está tomado por los socialistas y por los comunistas, seamos sinceros, el neomarxismo. Y lo que ellos quieren es el poder y el dinero, está claro, si ser un agente de la Naciones Unidas son entre 10.000 a 15.000 dólares mensuales. ¿Ya? Es muy atractivo estar en esa dinámica, mientras una persona que no sé, es centro izquierda, profesional, lo ve como una agenda interesante para brindarle al país 4 años de prestigio. No, para ellos es una forma de vida. ¿Ya? Del caos a ellos les genera esta ordeña, esta vaca, hasta sacarle la sangre. Y están dispuestos a hacerlo con Chile porque ya toda esta juventud dice, si es con la cagada no me resulta, me voy a Australia, me voy a Nueva Zelanda, se acostumbraron, se mal acostumbraron, ¿ya? Y es muy difícil llamarlo al orden, al amor, a la patria. Entonces la única manera yo creo que es disciplinar al país. Mira lo que estoy diciendo, disciplinar al país, que es muy distinto de colocar una autoridad dictatorial, si no estoy hablando por autoridad y con carácter y hacer respetar el espíritu de la ley. Pero eso también pasa por cuánta infiltración tuvimos en el Poder Judicial. Perdona que lo diga, pero Está bien. también qué Mira, sacamos. yo Muy, lo que muy visualizo, confuso lo que digo, pero yo lo que visualizo es que todo lo que tú acabas de describir con detalle fue escrito en 1903, 1904 por Gramsci y se ha ido implementando de manera, pongo como referencia a Gramsci porque en realidad hay varios otros filósofos que están en la misma línea. ¿Cuál es mi preocupación? Mi preocupación es que las herramientas gramscianas de destrucción de un modelo, de destrucción de una sociedad, son también útiles para el fortalecimiento de la sociedad, pues. Entonces, por eso que la lógica de empezar a desarrollar estrategias, desarrollar ideas, desarrollar esfuerzos, como lo hemos planteado de ir penetrando en la sociedad, marcando rumbo en la sociedad, a mí me parecen que son interesantes. Por eso que ponía el ejemplo de Rodolfo Codina, que está actuando frente. El almirante Beas también anda bastante activo en el frente de las comunicaciones. ¿Pero por qué esto es relevante? Porque, amigo que va a ver este programa, las ideas, los conceptos, el lenguaje, las emociones que nosotros estamos transmitiendo, son igual que los virus. Son igual que cuando usted se contagia un resfrío. Después estornuda y hay otros que se resfrían, que se contagian. Nosotros somos muchos más los que queremos orden, somos muchos más los que queremos un país ordenado, un país respetuoso, un país que tenga equidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a actuar en el ámbito público. Empezar a convocar a distintas fuerzas que se vayan realmente comprometiendo. Y ojo, mire lo que voy a decir. Si los políticos no son capaces de entender esto y sintonizar con esto, ellos creen que, porque yo escucho mucho en la política que dicen, no, va a surgir un reventón populista. Ojo, cuidado. Puede, por cierto, haber reventón populista. De hecho, hemos tenido amagos. Y de hecho, el presidente que tenemos hoy tiene algo de populista, sin ninguna duda. Pero también puede surgir alguien que encarne el orden, alguien que encarne la unidad, alguien que encarne el respeto ciudadano, alguien que encarne el mérito, el respeto al mérito. Porque Chile está lleno hoy día de corruptelas y compadrazgos. Entonces, me gustaría, Rodolfo, una reflexión en este sentido. ¿Qué nos puede aportar? Sí, mira, yo creo que una de las grandes faltas que tenemos en Chile
independiente del desorden que estamos viviendo y la falta de orden público, en fin, es la falta de liderazgo. Yo no veo ningún líder de ningún lado, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, una persona que motive lo que estás tú diciendo. Entonces, nos falta un líder. El Parlamento no encuentro a nadie ahí que pueda liderar algo. Entonces, toda la gente está decepcionada, los políticos. Lo que sí, cuando un país, yo creo, va a caer al precipicio, surgen espontáneamente los líderes, que a veces nadie lo ha percibido. Entonces hay que tener fe en eso, que no vamos a caer en un desastre, porque algún día va a salir un líder que nos va a llevar, digamos, al buen camino. Y por el momento, nosotros los más viejos, bueno, estar tratando de convocar gente, de darle esperanza, porque también hay mucha gente que va perdiendo la esperanza y empiezan a hablar de irse del país, de irse a otro lado, en fin. No, yo creo que uno debe quedarse acá hasta el final y luchar por su país, independiente de la edad que tenga. Eso es lo que yo podría dar como una reflexión. Qué buen tema el que propones en torno al liderazgo. Yo también comparto de que hoy día hay un vacío de liderazgo, pero hay un vacío de liderazgo porque primero ha habido un derrumbe de los paradigmas, o sea, el paradigma ideológico se derrumbó. Y de hecho lo que están tratando de hacer en la izquierda, lo que intentó hacer el Partido Comunista y Compañía Limitada desde el gobierno, ha tenido un fracaso estrepitoso, si acaba de ocurrir. O sea, una bofetada en el rostro de la ciudadanía. No, señor, no lo queremos. Categórico, contundente. Claro, nosotros hemos tratado de darle disimulo, de dignificar, pero en realidad la ciudadanía les dio una bofetada en el rostro y les dijo, no lo queremos. Y resulta que es lo que le está pasando al presidente. A mí no me gusta que le pase, no me alegro que le pase, pero resulta que ayer se metió a un restaurante para un señor y le dijo, señor, usted, y usted, usted promovió el desorden, por eso que ahora nadie lo respeta a usted, pues. Entonces, Sí. yo lo que visualizo es que se requiere un trabajo de mayor actuación coordinada, de mayor protagonismo. Yo lo voy a decir claramente, ¿eh? A mí me parece que todos los miembros de instituciones de orden de la Fuerza Armada, de carabineros, la gente del mundo académico, la gente del mundo espiritual, tienen que tener un rol más protagónico. Mira, lo voy a decir más fácil todavía, porque así lo dijo el filósofo. Los malos y los mediocres triunfan solo cuando la gente buena y decente lo permite. Totalmente Me gustaría que ustedes aporten en esa línea. Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay mucha gente que es buena y que es cómoda y que no quiere arriesgarse a lo mejor a que, no sé, pues le vayan a tirar cosas, piedras a su casa, en fin. Pero llega un minuto en que uno ya tiene que actuar con valentía y salir a decir las cosas como son, sin temores. Entonces, porque no puede ser que triunfen los malos, no puede ser que triunfen mediocres y los buenos, veamos cómo se destruye nuestro país, cómo se acaba el orden, el progreso, en fin. Así que totalmente de acuerdo contigo. Jorge, ¿tú cómo ves esto? Edmund Burke, tú hablabas de eso, los malos hacen o toman el control, ¿no es cierto? Porque los buenos no hacen. Yo creo que acá hay un tema, diría yo, religioso, no espiritual, muchas veces de entregar la mejilla, de esperar o de mucho orar, que Dios, que alguien más lo va a hacer, los extraterrestres, en fin, siendo que cada uno de nosotros, los que estamos acá conversando con esa semillita, no tenga temor al ridículo, a pensar distinto y exponer su visión. Porque también fuimos con un negacionismo tremendo. Yo me acuerdo, o sea, después del 18, cualquiera que dijera algo fuera de la norma del riel, te hacían pedazos entre 10, entre 100, ¿ya? Y no hay que tenerle temor a eso, no hay que tenerle a esos pequeños demonios. Entonces, la medida que cada una de las personas, cada voto es una acción sobre un gran país llamado Chile, ¿ya? Y nos demos cuenta del poder que tenemos,
porque este rechazo fue también el trabajo individual, no es algo colectivo. Yo vi mucha gente opinando, gente muy humilde, dando en TikTok, en Instagram, en Facebook. Oye, fue impresionante. Entonces, como decías tú, los medios los tenemos nosotros y podemos tener esto mismo, lo vamos a publicar en la noche, la tarde, mañana, replicarlo y podemos replicarlo muchas veces. La gente está ansiosa de liderazgo y hoy día los liderazgos hoy día son liderazgos compartidos. Mi visión es que, claro, para mí el verdadero líder es aquella persona que se rodea de gente más brillante que uno, pero que trabaja en equipo, más brillante que uno en distintas áreas, porque uno no tiene que saberlo todo, pero es capaz de mantener la visión, de mantener el equilibrio frente a un mundo tremendamente complejo donde un plan estratégico no te puede durar casi ni un año, año y medio, antes que haya una crisis y tienes que modificar. Entonces, el líder del día no es solo alguien que tenga carisma, ya no es solo alguien que caiga bien, sino que tiene que tener la capacidad de comprender la complejidad, como hemos hablado, de multicomplejidad de los escenarios futuros, de lo que está ocurriendo en el mundo y lo que va a ocurrir, y ser capaz de entusiasmar. Hoy día, más que nunca, también la parte académica, mucho conocimiento, mucho estudio, no como el caso que ocurre hoy día, que vemos que hay un presidente que no cacha una. Y si no cacha una, ¿quién le está detrás gobernando? Entonces, eso necesitamos esos líderes, líderes, digamos, que tienen clara la película, no tienen que dominar todo, pero tienen que rodearse de gente más leal que uno, pero que trabajen a ese fin común y altruista. Es súper complejo. Ya que tocaste el punto, Jorge, déjame preguntarte, ¿qué opinas tú? Rodolfo Codina mencionó y se preguntaba por qué había pasado lo que pasó, pero fue una actitud crítica hacia el gobierno de Piñera. Yo pienso que el gobierno de Piñera fue un gobierno eminentemente mediocre. Mediocre porque el ejercicio del liderazgo tan centralizado en una persona terminó inhibiendo. O sea, yo miraba a ministros que son brillantes, a los que yo los conozco, he convivido con ellos toda mi vida adulta. Voy a poner un ejemplo. La Carla Rubilar como intendenta estaba haciendo un trabajo maravilloso. La nombran ministra y se transformó era como la estatua en la plaza, digamos. No dio pie con bola. Entonces, el liderazgo es muy importante. Entonces, me gustaría la pregunta es, ¿qué mala suerte hemos tenido? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hemos tenido dos gobiernos tan de mediocre a malo el liderazgo? ¿Qué pasa ahí, por Dios? ¿Cuál es el problema de liderazgo que tenemos? Un breve comentario porque se nos vaya el tiempo. Sí, bueno, yo creo que el liderazgo en el gobierno Piñera, yo no creo que él haya tenido un liderazgo, más bien él gobernó nomás porque si hubiera tenido un liderazgo hubiéramos tenido otros resultados. Lo malo era que no dejaba liderar a los otros, como tú dices, a la ministra Rubilar, en fin, al ministro de Relaciones Exteriores, también creo que tampoco lo dejaba gobernar a Teodoro Rivera, o digamos, no gobernar, digamos, hacer su función de ministro. Entonces, lamentablemente, tuvimos ese gobierno que entregó al país a lo que estamos ahora. Si lo que estamos ahora es justo de eso. Así nos fuimos. Si hubiera sido un buen gobierno, no estaríamos en lo que estamos ahora. Fue para mí tal vez lo más malo de los últimos años, de los últimos gobiernos. Yo estoy de acuerdo con eso y creo que no va a cambiar en el corto plazo. Para ser preciso, yo creo que habrá que buscar liderazgos por otros lados, porque tal como se decía, uno mira y dice, bueno, ¿de qué echamos mano? O sea, si ya echamos manos de dos que resultaron pésimos, habrá que buscar en otro lado. Y yo veo que ese otro lado tiene que ver con yo creo que el próximo líder que va a conducir los destinos de este país va a tener que cumplir ciertos requisitos, porque la gente ya lo está pidiendo a gritos. Tiene que ser gente con ética, tiene que ser gente con disciplina genética, corporal, metida en el alma. Tiene que ser gente que sepa trabajar en equipo. Tiene que ser gente que ponga por sobre todo la unidad. Y cuando digo equipo, que sepa trabajar en coordinación con otras instancias. Entonces, en la etapa final,
de nuestra conversación, porque ya se nos cumple el tiempo que habíamos establecido. Voy a partir diciendo lo siguiente. Yo creo que hace falta mover un poco las estructuras y buscar nuevas formas de articular gestión pública. Y esa gestión pública hoy día tiene tremendas instituciones que tienen tremendos potenciales y solo requiere que se produzca lo que yo llamo la orquestación sinfónica. O sea, que todos empiecen a actuar con cierta pauta, con cierto orden, con ciertos conceptos, que es lo que no vemos en el gobierno, porque en el gobierno, tal como se acaba de decir, hay coaliciones, hay tendencias, no hay orquestación sinfónica, no hay liderazgo, no hay nadie que lleve la batuta. Entonces, ¿cómo ven ustedes la salida? Me gustaría que cerráramos con esa reflexión. Jorge o Rodolfo, cualquiera de los dos que quisiera partir. Jorge, tú primero y después... Sí, que cierre Almirante. Sí. No, yo, a la pregunta tú, Jorge, dale. Sí. Sí, para poder cerrar bien el cuadro. Es súper complejo, ¿ya? De dónde sacamos un director de orquesta que justamente sea capaz de reconocer las justas diferencias entre el violonchelo, el tambor, ¿no es cierto?, distintos instrumentos, y crear una armonía, porque en fondo ese es un líder que es capaz de componer música o poner en conjunto, habilitar claras diferencias. ¿De dónde lo sacamos? Va a ser un trabajo de largo plazo. Yo acá en la región de Aysén trato de apoyar a líderes jóvenes, porque yo creo el tema líderes, no es que manda, sino forma, o el líder servidor. Hoy día tenemos una estructura, una componente que creemos que es muy antigua, que el líder que manda, que piensa por los demás, que todos lo obedecen irrestrictamente, y eso es una visión sumamente equivocada, pero sumamente equivocada para el siglo XXI. Tú escribiste, Carlos, y has escrito hartos libros que me interesa, junto con Almirante, después poder seguir con estas conversaciones y otras personas más del tema de la digital, la sociedad digital, que eso tiene un poder tremendo hoy día, porque tú puedes dar un discurso y transferir virtualmente tus emociones a través de esta pequeña pantalla, y puedes reproducirlas muchas veces, ¿ya? Puedes crear grandes verdades como grandes mentiras. Entonces, buscar ese liderazgo, empezar a interpretarlo, es un trabajo de mucha gente, ¿ya? Y sobre todo buscar esa gente que tenga esa capacidad de ser humilde, que lo que tiene en las manos es una papa caliente, es una mayordomía, que se rendirá cuenta y que tenga control sobre su ego. Si ese es el drama, cuando una persona no está preparado su ego, su autoestima, y adquiere poder, ¿ya? Y se rodea de aduladores, tal como en el cuento de Hans Christian Andersen, me da la impresión de las vestimentas del emperador, ¿ya? Los nuevos vestidos, ocurre eso. La persona se deja embaucar por la adulación de al lado, que le conviene mantenerlo para que lo mantengan con pega y con poder. Entonces, ¿dónde estará ese líder? O como dice el Almirante, de repente en tiempos precisos, de un detestable Winston Churchill, ya detestable, con fracaso, eso lo fue formando ya en su tercera edad para ser la persona que fue capaz de levantar un pueblo que venía, que lo iban a invadir, lo iban a destrozar, y le dijo: we will fight on the beaches, we will fight on the land, we will never surrender. O sea, fue capaz de inspirar. Yo creo que ahí está el punto. No solo conocimiento, sino también capaz de inspirar a una comunidad. Como ver el alma. Y echarle adelante. Ok. Rodolfo. Bueno, mira, yo creo que lo que hay que hacer es partir desde ya, porque los tiempos pasan muy rápido, y pensando en gente que lidere en lo político, que lidere especialmente en lo político, que llegue al Parlamento, y buscar gente de los centros. Si Chile es un país de centro, siempre ha sido centro izquierda, centro derecha, los extremos no, dejarlos a un lado. El Partido Comunista, por supuesto, un extremo. La gente esta joven, nueva generación soberbia, también dejarla a un lado, pero empezar a identificar gente y empezar a entusiasmarla. Tal vez los más viejos tengamos esa tarea de conversar con ellos, decirle qué te parece si tú el día de mañana te presentas como candidato a diputado, e ir cambiando el perfil de este Parlamento, que yo lo encuentro muy mediocre, porque con eso podemos hacer buenas leyes, hacer buenas políticas públicas y tirar para arriba el país. Yo como conclusión lo que visualizo es la necesidad de buscar nuevos espacios de coordinación, de articulación, de conversación y de diálogo.
los partidos están completamente deteriorados. Yo no reniego de los partidos porque no puede haber democracia sin partidos. Los partidos son muy importantes. Pero claro, cuando los partidos entran en el proceso de degradación que tiene todo el país, bueno, entonces estamos muy complicados. Y hoy día en general los partidos están muy, muy deteriorados. En consecuencia, los movimientos ciudadanos, los movimientos sociales y políticos van a surgir desde otros espacios. Y yo creo que nosotros debiéramos tener un rol muy protagónico. Yo los invito a que consideremos la posibilidad de seguir conversando, de seguir articulando, de seguir invitando a otras personas. No tenemos por qué ser nosotros mismos, pero ir invitando, ir abriendo un espacio de conversación y diálogo. No pueden seguir triunfando los mediocres porque los buenos no están haciendo su pega o porque están muy cómodos en su casa o están, por sus capacidades, haciendo otras cosas. Pero voy a dejar enunciado lo que debiera ser temática para los próximos programas. ¿Por qué esto es tan importante? Porque, amiga, amigo ciudadano, usted dirá, no me gusta la política, no quiero saber nada con los políticos, no me molesten con las cosas públicas. Amiga, amigo, si no hacemos bien las cosas, toda esta avalancha de inmigrantes está siendo coetáneo, sincrónico con otro proceso que es, y usted lo sabe muy bien, y de repente nos hacemos los tontos. Chile está cayendo en manos del narcotráfico, desde Arica hasta Punta Arenas. Y alguien dirá, no, pero eso, señora, señor, los puertos de la zona de la 8ª región son los principales puertos por los que sale droga hacia Europa y hacia el mundo. Explíqueme cómo diablo llega la droga a los puertos de la 8ª región. Estamos con un problema muy serio, estamos con una situación muy compleja. Entonces, se requiere unidad, se requiere coordinación, se requiere articulación, se requiere disciplina. Déjenme decirle una cosa, la buena voluntad es muy importante, pero no es suficiente para gobernar un país. Se requiere experiencia, se requiere conocimiento y se requiere lo que se decía recién en mi contertulio, capacidad de articular, porque ninguno de nosotros encarna la capacidad suprema para resolver estos problemas. Estos problemas se resuelven con, no uno, con mucha gente comprometida, inteligente y capaz de volcarse por el bienestar de nuestro querido país. Voy a cerrar yo, Jorgito. Te agradezco mucho la invitación. Qué buena iniciativa tuya hacer este encuentro. Querido amigo Rodolfo, un abrazo fraterno, qué gusto de compartir reflexión y bueno, y dejamos invitado para seguir haciendo esto. Haga usted, Rodolfo, el cierre, diga lo que quiere y cierre el programa. Eso. No, oye, muy interesante este conversatorio que hemos tenido entre los tres y este intercambio de opiniones. Y hay muchos temas. Tú mismo dejaste 2 planteados que pueden ser para las próximas reuniones, no tienen por qué ser, como dices tú, nosotros mismos. Otro que el tema del narcotráfico, que es muy importante como nos está afectando, y de la inmigración, ¿no? Esta inmigración descontrolada. Dentro del tema carabineros vimos como unos inmigrantes colombianos, que eran todos extranjeros, golpeaban, pero a diestra y siniestra, un grupo de carabineros en Puerto Montt. Entonces, esos 2 temas también son muy interesantes para conversarlo en la próxima reunión. Hasta pronto entonces, nos volvemos a encontrar. Un abrazo. Hasta pronto. Listo, un abrazo, Carlos. Chao. Muy bien. Chao, Jorge. Chao, chao. Chao.